El atajo. La palabra atajo tiene el significado de senda que es más corta que el camino natural. Cuando estamos apurados buscamos rápidamente un atajo, un lugar por donde podamos recuperar algunos minutitos perdidos. De una senda normal, de un camino normal, nosotros queremos aventajarnos y ganarle al tiempo de alguna manera. Pero el trazo regular está puesto por algo. Los atajos a veces son buenos, pero en algunas oportunidades no están tan buenos, porque aunque nos permitirían acelerar un poco el tiempo, de alguna manera ese tiempo se puede volver contraproducente si el camino no lo conozco o si el atajo termina derivando en un camino sinuoso o de pantano o con alguna anomalía. Así que a veces los atajos son buenos en cuestiones de tránsito hablando, ¿no? Y otras veces no tan buenos. En mi experiencia personal, espiritualmente hablando, a veces le he pedido atajos a Dios. Momentos donde quería ahorrarme el camino. O sea que quería hacer el tiempo más corto y llegar a destino, hacia donde Dios me quería llevar. Creo que cada uno de nosotros en algún momento o en más de una ocasión le hemos pedido a Dios algún tipo de atajo. Señor, dame un atajo en el trabajo, dame un atajo en tu ministerio, dame un atajo con la familia, dame un atajo, no sé, en algún área, en tu voluntad, que pueda llegar. Y a veces queremos victorias sin luchas, queremos llegar a destino sin camino, y cuando estamos buscando el atajo, en el ámbito espiritual o espiritualmente hablando, ahí es donde el camino que nosotros teníamos trazado, la senda donde Dios nos quería ver caminando, esa senda de alguna manera nos hace llegar con un bagaje de historias personales o con un bagaje de experiencias que si le pedimos a Dios un atajo, esas experiencias nos yacen dentro de nuestros lomos o dentro de nuestro haber. Entonces a veces cuando le pedimos atajos, lo que le estamos pidiendo a Dios es no sufrir o de alguna manera no tener esa componenda ficticia llamado letargo de tiempo para no transitar tanto y llegar más rápido a destino. Pero vuelvo y repito, es una componenda complicada, puesto que si no transitamos el camino puesto por Dios, la senda que Él trazó, entonces la experiencia no la tendríamos. Proverbios 4:11 dice, por el camino de la sabiduría te he conducido y por sendas de rectitud te he guiado. O sea, cuando Dios traza un camino y nosotros lo queremos acelerar, vamos en contra. Es como querer ganarle al viento en velocidad. Es como querer burlar el tiempo de Dios, el cronos de Dios o el kairos. Para nosotros es el cronos, queremos acortarlo, pero en el kairos divino de Dios, el tiempo que nos lleva a transitar la senda hacia un destino específico que Dios te haya pedido, a usted, a vos, que me están mirando del otro lado, eso hace como que quisiéramos burlar a Dios para llegar más rápido. ¿Se puede? Claro que sí, se puede. Y uno puede decir, pero ¿y por qué Dios no lo prohíbe? Porque nosotros tenemos el libre albedrío. Nosotros decidimos si tomarnos el tiempo prudente que Dios marcó o querer acelerar el tiempo, que es como querer acelerar una masa y se termina formando un espasmo en la masa y no se termina elevando. Bueno, de la misma manera el propósito de Dios en nuestra vida, la voluntad de Dios, si no le damos el tiempo necesario caminando sobre esa senda, aunque parezca más largo, pero constancia, tranquilidad y tiempo, por sobre todo cronos en nuestra vida. Eso va a hacer que la experiencia del caminar, del poco a poco, de un paso a la vez, haga que nosotros tengamos ese bagaje de experiencia no solamente en nuestra vida, sino para enseñarle a los demás. Ahora, ¿podemos acelerar el tiempo? Claro que sí, pero cuando la mano del hombre, la voluntad del hombre se interpone contra la voluntad de Dios, entonces las posiciones que tenemos de frente, los vientos que vengan de frente, entonces no son provocados por las circunstancias de estar sirviendo a Dios. Muchas veces son las consecuencias de querer acortar los tiempos que ya Dios tenía establecido. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, aunque el tiempo se alargue, pero camina confiado
bajo su sabiduría. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes, fíjense lo que dice, en tu propio entendimiento. Por acá si agarro por este camino, llego más rápido. Si voy por acá, le gano un tiempo a Dios. No te apoyes en tu propio entendimiento. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Como aquella canción vieja, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Ese es el versículo que se toma de Job 10:13. O 23, perdón, 10, que dice, en cambio conoce mis caminos. Si pusieras a prueba mis sendas, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies. Buscar un atajo, como dije, en el ámbito espiritual, es querer ganarle al viento, es tratar de burlar a Dios, sabiendo que el camino es el mejor maestro para cumplir la voluntad de Dios. Podemos ver varias citas en la palabra de Dios, en los evangelios, en el Antiguo Testamento, pero me voy a detener solo en uno, que muchos de ustedes estoy seguro que conocen, que es la vida del patriarca Abraham. Abraham Dios le había dado una promesa, le dijo, vos sos mi amigo, por lo tal yo te prometo que aunque Sara es estéril, yo te voy a dar hijos como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Nadie la va a poder contar jamás. Pero claro, Sara era estéril. Y entre tanto de que pasaban los días, los meses, la promesa de Dios no se cumplía. Creo que entre los dos, Sara y Abraham, decían, bueno, capaz que Dios se olvidó de que nos dio la promesa. Capaz que no era para nosotros la promesa. Como a veces nos pasa a nosotros, ¿será que habrá sido de Dios? Porque si hubiese sido realmente Dios, se hubiese cumplido. Y perdemos de vista que el factor tiempo es el mejor maestro para prepararnos para cuando suceda lo que Dios nos prometió. Claro, queremos acelerar los tiempos. Y no estoy hablando específicamente cuando la manipulación muchas veces de ministros hacen que nosotros no podamos avanzar en nuestro camino. Hoy no es ese mi punto de vista. Mi punto de vista está dirigido a cuando nosotros queremos acelerar el tiempo y no dejamos el maestro del tiempo, el tiempo que nos enseña cómo cumplir la voluntad de Dios, el paso a paso, como diría acá un argentino, bueno, ya no está con nosotros, Mostaza Merlo, ¿no? Un paso a paso. Entonces, de alguna manera queremos aventajarnos en cuestiones de tiempo. Y Abraham tuvo ese impulso con Sara de decir, vamos a ayudar. Hay un atajo. Tenemos una esclava llamada Agar. Capaz que no entendimos bien qué era lo que Dios quería. Y capaz que acostándome con ella, ella me dé un hijo y ese sea el hijo de la promesa. Su esposa, yo sé que suena muy loco y del otro lado las esposas están diciendo ni loco, lo dejo al gordo acostarse con nadie para tener un hijo de la promesa. ¿Qué hijo de la promesa? Te vas a morir conmigo porque así lo prometimos, ¿no? Pero Sara dijo, sí, me parece muy bien, tenemos que tener descendencia, así que consintió Sara que Abraham tome a la esclava, se acueste más de una vez, porque no creo que en la primera ya haya quedado embarazada y no habían tantos tratamientos como hoy los conocemos, él era ya grande, así que yo calculo que varias veces tuvo que acostarse con su esclava Agar hasta que ella concibió y dio a luz un hijo llamado Ismael. Pero claro, Dios le dijo, Abraham, yo te dije que te iba a dar un hijo de Sara. La pregunta es, ¿por qué Dios no lo detuvo antes? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios, teniendo el poder, no prohibió que la barriga, la panza de Agar creciera? Entonces son esas cuestiones que a veces nosotros hoy en día, en el 2022, nos seguimos preguntando, ¿por qué Dios, si Dios no evitó tal cosa, no evitó lo otro? ¿Por qué Dios no obliga a las personas a conducir sin alcohol, o a no acostarse con alguien que no fuese su esposa, o a no comer mal y esto de venir en alguna enfermedad? Entonces Dios no evita eso porque es nuestra decisión. Como dije al principio, es el libre albedrío el que nos domina y el que nos maneja. Ese es el maestro también que a veces entorpece, o aquellas decisiones son las que entorpecen al maestro tiempo, que nos va a llenar de bagajes, de experiencias para llegar a la voluntad de Dios. Así que de alguna manera cuando nosotros queremos
imponer nuestro atajo, terminamos embarrando la cancha. De alguna manera, en este momento parado, Dios podía haber evitado, pero la decisión de ellos tenía ciertas consecuencias. Y Dios no hizo robots que no tengamos comprensión ni tomemos decisión, sino que Él hizo seres humanos con decisión, libre elección. Eso es libre albedrío, o como se lo llama, libre albedrío. Bueno, el punto es que Sara va a dar a luz, queda embarazada, comienza un conflicto porque ahora Sara va a tener un hijo, pero no es el primogénito, porque en teoría el primogénito es Ismael. Pero claro, Dios le había hablado que su primogénito iba a ser de parte de Sara. Entonces ahora comienza un conflicto y Sara se empieza a poner celosa porque Abraham le presta mucha atención, obviamente, a Agar y a su primogénito, que es Ismael, de la esclava, obviamente. Claro, suena re feo, ¿no? Decir la esclava en este contexto del 2022. Pero en ese momento era lo que se estipulaba. Así que Sara tiene a su hijo y le ponen por nombre Isaac. Así que es el hijo de la promesa. Pero ahora comienza un conflicto de familias entre Agar y Ismael y Sara y Isaac. Así que Sara comienza de alguna manera a insistirle a Abraham que echara a Agar con su hijo, que lo echara. Y vieron como una gota constante. Las esposas a veces saben cómo hablarle a los esposos una y otra vez, hasta que Abraham no da más y termina echando de su comunidad a Agar y a Ismael. Claro, Dios va a cuidar a Agar y también va a cuidar a Ismael, pero toda elección de atajo puesta por el hombre tendrá siempre consecuencias. Así que hoy en día nosotros conocemos ese sesgo de guerra que hay entre los árabes y los judíos y todo este conflicto que hay. Bueno, los árabes son los descendientes de Ismael, mientras que los judíos son los descendientes de Isaac. Fíjense en un atajo hasta dónde puede llegar 2022 años después de Cristo, que todavía siguen enemistados para ver quién tiene la promesa, quién es el verdadero hijo de la promesa. Pero no es el punto de contarles tanto de la historia, sino decirles que a veces nuestros atajos o nuestras componendas propuestas a la voluntad de Dios terminan entorpeciendo lo que Dios siempre tuvo como un plan A. No hay plan B, es el plan A. Pero aunque nosotros embarremos la cancha, Él sabe cómo dirigir las sendas, como decíamos al principio en Proverbios 4, cómo llevar que esas sendas torcidas que se comienzan a torcer, cuando se las entregamos a Él, todo termina ayudando para bien. Ahora, eso no quita las consecuencias. Como dije, miren cuántos años han pasado y todavía siguen enemistados. Así que cuando tengamos ese ímpetu de tener un atajo, acordémonos, por lo menos esta historia, te estoy dando solo una historia en la palabra de Dios de personas, siervos de Dios, pero que a los ponchazos tuvieron que aprender que los atajos, los planes B, por si Dios se olvidó, terminan teniendo serias consecuencias. Ahora te quiero dar un ejemplo en la palabra de Dios donde podía haber tomado un atajo, sin embargo decidió caminar sobre la senda marcada por Dios. Este es el caso del apóstol Pablo. Ahora, atajos nosotros los damos hoy. Atajos les ofrecemos hoy a las personas. Y tenemos que tener mucho cuidado porque falsamente la gente se seduce por un evangelio que, quién sabe, no es el evangelio primitivo. Y la religiosidad, y yo sé que algunos se exasperan cuando hablo de religión, hablo siempre de que, hago la mención, la religión es la que Cristo nos dejó. La religiosidad es el sistema que se armó que llega hasta nosotros en este 2022, que seduce a las personas con pitos y matracas, no mostrándoles el verdadero evangelio, no mostrándoles al verdadero Cristo. Hoy tenemos a un Jesús que algunos conocen, o que muchos conocen, pero no es el verdadero Cristo. El Jesús no conocido es aquel que en las componendas del ofrecimiento de la salvación eterna, de las buenas noticias, nunca te ofreció ni me ofreció que todo iba a ser color de rosas.
Pero cuando hoy nosotros desde los púlpitos, desde los lugares donde predicamos, plataformas o lo que fuese, le prometemos a las personas, venga Cristo y no va a tener problemas. Ese evangelio barato de venga Cristo y no va a tener escasez económica, va a prosperar, va a ser sano de sus dolencias. Y aunque es parte de la palabra, es parte, no es obligatorio, ni está lícito decir, podemos afirmar que si viene a Cristo no va a tener problemas. Porque ese atajo que buscamos para seducir a las personas, para atraerlas a nuestra religión, entre comillas, entiéndame, no la que Cristo nos dejó, la verdadera religión, sino seducirlos a un sistema eclesiástico para que se congreguen en nuestras congregaciones, para que vengan a Cristo solamente por el fanatismo de decir, hizo la oración de fe por mí. Yo recuerdo, miren, les cuento, yo recuerdo cuando era chico, bueno, era adolescente, teníamos un líder de adolescentes y obviamente todos lo amábamos porque era súper dado con los jóvenes. Y me acuerdo que yo tenía un ímpetu, él nos había desafiado que cada vez que pase una persona por la puerta que no sea cristiano, cualquiera de nosotros teníamos que ir corriendo y predicarle de Cristo, y no se tenía que ir de la reunión de jóvenes si nosotros no le habíamos hecho la confesión de fe. Yo lo tomé re literal, así que cuando comenzaban a venir jóvenes nuevos, yo me los llevaba a un cuarto, o sea, siempre que sean varones, ¿no? Le decía, ven, acompáñame. ¿A dónde vamos? A un cuarto. Claro, me miraba medio raro. No, quiero charlar de lo que estuviste escuchando hoy en la predicación. Bueno, dale. Y a veces lo tenía media hora hablándole y se me ponían a veces duro. Bueno, pero yo no estoy en tiempo. Y yo tenía las palabras de este líder diciendo, se tiene que hacer la oración. No se puede ir de la puerta de la iglesia hoy sin haber hecho la oración. Y hasta los obligaba. A veces me decían, bueno, dale, ¿qué tengo que decir? Y repetían por compromiso. Lejos estaba su corazón de lo que yo les estaba ofreciendo. Lejos estaba su corazón de hacer una oración verdadera. Pero claro, yo quería decirle a mi líder, otro más se convirtió, otro más hizo la oración. Y no me interesaba bajo qué condiciones, presión, lo que fuese. Pero él tenía que repetir, yo necesitaba escucharlo repetir la oración conmigo. Y yo me relajaba. No como si fuera una suerte de secta. Ahora, no digo que su motivación, ni mi motivación, la del líder, ni la mía, fueran incorrectas porque lo hacíamos con un corazón puro. Pero cuando comencé a conocer la palabra de Dios desde el ámbito del estudio, me di cuenta que aceptar a Cristo no tiene que ver con una oración. No es una simple oración. Es una forma que se cautiva la mente del inconverso por el amor de Cristo y por su condición de pecado que va al infierno. Y eso puede tardar un día, 5 días, un mes, hasta años, hasta que la persona comprende y se les abre el entendimiento. Yo no puedo obligar a una persona, ni mucho decir cual cura, que después de una oración, ahora sí, es salvo. ¿Y quién me dio esa autoridad a mí? Entonces, a veces falsamente tenemos esto de, venga Cristo y va a ser sano. Venga Cristo y no va a tener más problemas. Venga Cristo y su suegra se va a terminar yendo de su casa. Venga, no, mentira. Venga Cristo. Pero eso es un idealismo. Y si tomamos esa frase como atajo para que las personas lleguen hasta nuestros cultos, aunque a veces las motivaciones son buenas, el sentido es malo y puede terminar perjudicando porque las personas vienen una tormenta y se terminan apartando. Y uno dice, era un tibio. No, ni siquiera se convirtió todavía. Nunca lo entendió. La salvación es nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. La segunda persona que te quería contar es una persona que todos conocemos. Pablo es una persona maravillosa por un montón de cosas, pero él dijo, sé bien lo que es vivir en pobreza y sé bien lo que es tener de todo. He aprendido a vivir cualquiera sea la circunstancia, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo, acá está el punto, Cristo me da las fuerzas para enfrentarme a toda clase de circunstancias. Filipenses 4, verso 12 en adelante. Ahora fíjense, la componenda, para no acortar el camino ni hacer un atajo en las personas que se acercan a nosotros y a nuestro entorno. A veces ni siquiera es necesario
hablarle de los 4 principios de los versículos para que Romanos 4:8, Juan 3:16, ni siquiera a veces predicamos con nuestra vida. Cuando dicen, tenés algo tan lindo, ¿qué es lo que tenés que hacer que cuando estás bajo presión, vos siempre estás con alegría? ¿Qué es eso? Y uno ahí lo que pasa es que no es mía, ese poder viene de lo alto, porque Cristo me da la fortaleza, aun cuando estoy pasando dificultades. ¿Cómo lo aprendió Pablo? Bueno, te voy a contar una de las tantas. Como vos, como yo, a veces cuando pasamos diferentes circunstancias. Quien comprende que en el diario vivir cristiano no todo es color de rosas, habrá ganado el 80% de la batalla del yoísmo, ¿no? Este falso evangelio de que todo está bien y porque no, cuando a alguien le va mal, entonces no está bien espiritualmente. Si yo digo que si Cristo está en tu vida y si estás bien espiritualmente, te tiene que ir todo bien. Entonces, pobre Pablo, porque pasó un montón de momentos de dificultad, de cárcel, lo han flagelado más de una oportunidad. Ha pasado muchas necesidades, pero también ha tenido de todo. Ha tenido para comer lo que quiera, ha tenido una estabilidad económica muy fuerte. O sea, él tuvo de las dos. Y él recalcó siempre, mi fortaleza es Cristo, muchachos. Damas y caballeros, tu fortaleza es Cristo. Y cuando comprendemos esto en el diario Vivir Cristiano, claro, se nos abren los ojos y comprendemos. Bueno, es el mismo Pablo que aprendió esta lección bajo presión, que es allí donde en Hechos él va a relatar una historia tremenda, tragicómica, diría yo, porque hay 2 fases de la historia, pero te la voy a contar un poquito, porque si te la leo por completo es un poco extensa. En la palabra de Dios, en Hechos capítulo 16, relata una historia donde él está con Silas en la prisión. ¿Y por qué estaban en la prisión? Bueno, ellos habían ido a Filipo a predicar el evangelio y de repente hay una divina que tiene un espíritu impuro que sale al encuentro y por varios días va delante de ellos diciendo, escúchenos a ellos, que ellos son los hijos de Dios verdadero. Ellos anuncian a Jesucristo, al verdadero Hijo de Dios. Ellos son parte de la iglesia, ellos tienen la verdad. Tienen que escuchar a estos hombres porque estos hombres aman a Dios, estos hombres realmente son escogidos del Padre. Y empezaba a dar, la palabra dice, a vociferar, o sea, a gritar, que los escuchen, que ellos son realmente siervos de Dios. A Pablo al principio no le desagradó, pero pasaron algunos días y ya, porque no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino un tono burlón, porque era un espíritu. Entonces un espíritu que aunque estaba diciendo la verdad, en algo le estaba pifiando. Para mí era como, escuchen a estos, que estos sí, estos tienen la verdad, es como burlándose, como un poco tono burlón, ¿no? Aunque estaba hablando la verdad, estaba siendo medio irónica para mí. Y Pablo en un momento se cansó. Así que miró a la mujer y le dijo, o a la chica y le dijo al espíritu, espíritu inmundo, vete de ella. Y salió el espíritu y ella fue libre. Fue libre. Estaba feliz porque por fin, después de años de estar atada a un espíritu de adivinación, ella ahora gozaba de la libertad. Pero claro, había un problema. Había una suerte de personas trata, ¿no? Pero no sexual, sino en cuanto a adivinación, ¿no? Que explotaban a esta mujer por su espíritu de adivinación. Claro, y estos jefes de ella se quedaron sin trabajo porque ella ahora al no tener el espíritu no adivinaba más a nadie. Así que se enojaron, se encendieron contra Pablo y Silas y los acusaron públicamente. Vinieron los policías, los soldados, mejor dicho, en esta ocasión, y los azotaron y los terminaron encarcelando. Fíjense, por hacer libre a una mujer, por hacer la voluntad de Dios, terminaron en la cárcel. Claro, esto no lo van a predicar hoy en día, pero yo te lo quiero avisar. Amar al Señor y cumplir su voluntad y seguir el trazo del camino que Él decidió que caminemos. No las cosas malas que entonces Dios manda las cosas malas. No, son las consecuencias del mundo. Pero cuando atravesamos firmes y adelante en el propósito, claro, las puertas se abren. Es el caso de Pablo y Silas, que dice la palabra de Dios en Hechos 16:25, cerca de la medianoche, estaban presos por hacer la voluntad de Dios, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios.
¿Quién canta en un momento de aflicción? Cantamos cuando todo está lindo y ponemos una canción de Juan Luis Guerra o de alguna alabanza que nos gusta y nos ponemos a bailar en nuestras casas o en la iglesia porque todo está bien. Pero ¿quién canta? ¿Quién adora? ¿Quién ora bajo presión? Pablo y Silas, después de haber hecho la voluntad de Dios, porque Dios les dijo, vayan y liberen a los cautivos, echen fuera a los demonios, por hacer lo que Dios les pidió, ahora habían sido azotados y estaban en la cárcel con grilletes. Así que dice, mientras los otros prisioneros escuchaban, fíjense, ellos estaban orando, calculo que Pablo le dijo a Silas, ¿por qué no oramos? Y damas y caballeros, las oraciones bajo presión tienen un olor grato ante Dios, porque no hay maquillaje. Cuando vos orás bajo presión, y me imagino que debes estar recordando alguna oportunidad donde vino una prueba grande y hablaste con Dios, porque orar es hablar y le dijiste, me imagino a Pablo ahí con Silas diciéndole, vamos a hablar con Dios. Los otros presos en las celdas los escuchaban. Oh, Señor, acá está. Yo no entiendo mucho. Estamos acá porque cumplimos tu voluntad. Y nos golpearon, de hecho nos duele el cuerpo. Y hasta en un punto nos molesta porque estábamos haciendo tu voluntad, pero acá nos tienes. No vamos a renunciar a vos. Te amamos demasiado como para fastidiarnos. Esto es un poquito de lo que nuestro Maestro y Señor sufrió, pero acá estamos. Aunque estamos con grilletes y en la cárcel, confiamos en vos. Y si esta es tu voluntad, acá estamos. Y si vos no vas a sacar gloria a vos, pero acá estamos. Así que capaz que sí le dijo, che, Pablo, ¿y por qué no cantamos alguna de esas alabanzas que nos encantan? No sé, como paz en medio de la tormenta. Sí, le dijo Pablo a Silas, vamos a cantar. Puedes tener paz en la tormenta. Los otros presos no lo pueden creer. Pues estos están hablando de que siguen siendo fieles a su Señor y están en la cárcel por ese Señor que nadie encima ve, ese Cristo que resucitó. Pero ellos están escuchando toda la oratoria de la oración, más esas alabanzas o adoraciones que están cantando bajo presión. Pero esos reos estaban ahí porque realmente lo merecían. Quién sabe, habían violadores, ladrones, convictos, prófugos de la ley. Había una plétora de personas que merecían estar ahí, pero ellos dos no. Y aún pudiendo repotricar contra Dios, lo alababan. Es que ahí está el punto. Cuando la gente de afuera ve que podés alabar o adorar a Dios en medio de las pruebas, esa gente quiere este Dios que nosotros tenemos, que nosotros predicamos. Así que dice que cuando de repente un fuerte temblor, Dios iba a ser presente en este momento, sacudió con violencia las paredes de los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante todas las puertas de la cárcel se abrieron, de todos los reos y de ellos también. Y las cadenas se rompieron de los prisioneros, todos se soltaron. El verso 27 dice, cuando el carcelero se despertó y vio la puerta abierta, pensó, estos prisioneros habrán escapado. Así que sacó su espada como un buen soldado noble, fiel al imperio, y se iba a matar. Pero Pablo gritó enseguida, no temas, todos estamos aquí, tranquilo. Así que el carcelero estaba anonadado. Verso siguiente dice, el carcelero pidió que le trajeran una lámpara y se echó de rodilla ante los pies de Pablo y Silas, temblando de miedo, y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Teológicamente he escuchado un montón de cosas de esto, pero es una promesa que hoy afecta a nosotros. Es una promesa que podemos anunciar, que el que crea en Dios, su familia también puede ser salva por su testimonio. Así que el carcelero se echó de rodillas ante Pablo y su compañero Silas. Entonces le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús. Miren qué forma de predicar tan escueta, tan simple. Hoy le tiramos tantos condimentos y tantos textos y tantas cosas,
que la gente se termina mareando. El evangelio sencillo es este: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Sin tantas componendas, sin tantos aditivos al evangelio. Es fácil, es sencillo. Predicar a Jesús y su reino es simple. Es nuestro diario vivir, son nuestras actitudes. Así que, ¿qué haría un creyente anoréxico de hoy en día, muchos de hoy en día, en esta circunstancia? Y bueno, sacó la espada, que se mate. Si nos metió, es más, está capaz que él fue el que nos flageló, nos azotó. Así que se mate. Dios está haciendo justicia. Así que ya está. Esa pobreza, esa poca empatía con la gente del mundo que se pierde. Y si son pecadores, y mira cómo están de podrido. Sí, pero ¿y nos llevó Cristo a por ellos? Así que Pablo le dice: tranquilo, estamos todos acá. Y me imagino a los otros reos, que podían haberse escapado, damas y caballeros. Eso a veces no los vemos, pero estaban todos sueltos, eran mafiosos, gente pesada. Sin embargo, cuando Pablo dijo: estamos todos aquí, todos se quedaron quietos. Todos obedecieron a esa palabra de Pablo y nadie salió huyendo. Qué tremendo, que las pruebas también nos dan autoridad. Esta clase de autoridad. No la autoridad que hoy está muy de moda, ¿no? La cobertura de chocolate, que todo el mundo: oh, tengo autoridad, tengo cobertura de chocolate para darle a los ministros. No. Estamos hablando de la autoridad de pasar pruebas, que te dan autoridad espiritual. Y que aún los reos de la cárcel también ven y tiemblan, porque ven esa autoridad que está sobre vos. No sé si por esto, pero obviamente que este carcelero termina convirtiéndose, la familia también en esa misma noche, sanan las heridas de Pablo y Silas y se bautizan. ¿Qué puedo hacer para bautizarme? Nada. Y los bautizaron esa misma noche. Se salvaron y se bautizaron. Tremendo. Hoy le ponemos cursos de estos, cursos del otro, para que entienda. Qué pobrecito, que la gente no entiende hoy en día, que antes entendían y ahora no. Así que inmediatamente los bautizaron. Pero dice la palabra de Dios que toda la familia fue salva. Ahora, para cerrar, las historias antes se comunicaban de boca a boca. Era oral, no habían tantos libros, solamente estaba la Torá, la Tanaj, pero no estaba el Nuevo Testamento. Este soldado fue cambiado, mudado. Este soldado tomó la fe de Pablo y Silas, nuestra propia fe, y la vivió. Y creo que en los pasillos del Imperio Romano se conoció esto que había sucedido con este soldado. Unos años más tarde, Josefo, un gran historiador, va a escribir una de las historias de uno de los centuriones. Historia verídica, historia que se puede buscar en los anales de Josefo y lo van a encontrar. La historia cuenta, y con esto cierro, de un centurión que perseguía a los cristianos. Así que creo que este centurión había escuchado de este soldado carcelero. El centurión agarra a 50 cristianos perseguidos y los mete en un pantano, congelado el pantano. Lo peculiar que ve este centurión es que, dice Josefo, que los ve cantar, así como Pablo y Silas. Claro, estaba todo muy fresco y estos cristianos también habían escuchado lo que había sucedido con Pablo y Silas. Así que cuando son introducidos en el fango, en el lodo, congelado en una especie de agua con tierra y con temperaturas muy bajas, se les empieza a entumecer cada miembro de su cuerpo. Van a morir. Quién sabe, ¿no? En esta oportunidad no se van a abrir las puertas y van a salir. Porque a veces nosotros queremos darle explicación a todo, buscarle ese atajo a todo. O sea, el atajo de Pablo era salir corriendo cuando se abrieron las puertas y se quedó. Prefirió perseguir la voluntad de Dios. Así que en algún punto, en algún sentido, eso fue lo que marcó a estos 50 cristianos. Y este centurión también, porque el centurión en algún punto conocía lo que había pasado. Y al ver que no declinaban los cristianos, decían: nieguen a este Jesús y yo les voy a dar una frazada, los voy a sacar de ahí, pero tienen que negar a Cristo. Y ellos cantaban, ellos alababan al Señor, mientras uno a uno empezó a morir por el frío que había. Uno no dio más, claudicó. Dijo: niego a Cristo, y lo sacaron. Tal como lo prometió el centurión, lo acobijaron, lo pusieron en un lugar calentito. Pero el centurión se empezó a sacar la ropa. Los soldados a cargo de él le decían: mi amo, ¿qué está haciendo? Centurión, ¿cómo va a estar haciendo eso? Dice: ¿por qué se está desnudando en este lugar tan frío? Y entonces el centurión dice esto: es que yo voy a tomar su lugar
porque jamás he estado al servicio de un Señor por el cual valga la pena morir. Pero viendo a estas personas dar su vida por su Señor, caigo en cuenta que Jesús debe ser mucho mayor que cualquier poder político o que cualquier imperio. Y yo quiero dar mi vida por un Señor así. Y el centurión tomó el lugar de este 50 que había claudicado y terminó muriendo, dice Josefo, por causa de Cristo. Damas y caballeros, amados y amadas, este es el Evangelio, sin atajos, sin componendas, con nuestro diario vivir. Yo te animo que, como los relatos que te he contado, no busquemos atajos, no busquemos ver de qué manera llegamos a la voluntad de Dios, sino que transitemos y el Maestro Tiempo nos enseñe a llegar a la voluntad del Padre. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que Dios te muestre su amor y que el Espíritu Santo los acompañe. Nos vemos.